a una persona muy querida también por todos ustedes, un gran periodista, trabaja en múltiples medios, pero somos el trabajo en el cual más tiempo hace que está. Es una enorme alegría para mí presentarles ahora a Facundo Zonati. Gracias, aplauso Luciano. para Facu. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Es raro decir buenas tardes, porque fue durante tantos años por la mañana que sorprende. Es extraño, pero muchos están contentos. Creo que la gente, sobre todo los que vienen de otros puntos del país, agradecen que haya comenzado por la tarde y esto se va a extender hasta la noche. No les voy a robar muchos minutos porque el plato fuerte, digamos, es justamente el colega que me sigue, que es Ernesto Tenenbaum, un periodista ya consagrado. Todos lo conocen. Yo, en mi pueblito, en San Vicente de Santa Fe, lo veía en Palabras Más, Palabras Menos, con Esloto hace 1000 años. Yo era muy chiquito y es uno de los tantos que me contagió el hecho de ser periodista, de investigar, de estar todo el tiempo siendo ese perfil bien curioso, que es lo que hace a un periodista, de estar todo el tiempo chusmeando a ver cuánto factura este, cuánto factura el otro, quién es este, cómo empezó, dónde exporta, por qué exporta. Ese tipo de investigación o de curiosidad, en parte se la debo también, entre otros periodistas, a Ernesto, que lo miraba desde chiquito. Y él hoy es un columnista, como les decía, de Infobae y también está en Radio Con Vos. Así que nos va a pintar un poco el panorama de esto que está pasando en la Argentina, que todos sabemos que es complicado, pero vamos a ver si no perdemos el optimismo. Así que Ernesto, todo tuyo, bienvenido a esta edición 2023. Y ahí está Ernesto del CIBA. Todo tuyo. Hola, buenas tardes. No sé si es un gran elogio decir que a uno lo veían de chiquito. O por lo menos uno puede tomarlo como un elogio y también como una descripción de una situación objetiva. A ver, arranquemos, vamos a hablar un poquito de algo que en este momento no le interesa a nadie, que es qué pasa con la política argentina. Nadie está hablando de eso, nadie... no, al revés, me parece que son los momentos más interesantes, apasionantes, angustiantes, inquietantes, para contar un poquito el panorama de lo que estamos viviendo. Arranco con una confesión. Yo me suelo equivocar mucho en los pronósticos, aunque estudio y pienso mucho en esto, pero digamos, me parece que es una marca de época, porque lo que está pasando es realmente muy choqueante. Nosotros el 11 de agosto nos encontramos con la sorpresa que casi nadie había previsto de que Javier Milei había salido primero en las elecciones, en las primarias. Casi nadie había previsto eso y todos pensaban en la sociedad argentina para que un 30% de la sociedad votara algo que era realmente muy confuso, muy agresivo, muy disruptivo respecto de todo lo que se venía discutiendo en la Argentina en los últimos años. La respuesta obvia era que los gobiernos en los últimos años habían sido tan decepcionantes, habían desilusionado todo, que la gente estaba muy abatida, muy enojada, que realmente quería un cambio lo más lejano posible a lo que existía, y entonces estaba dispuesto a dar un salto hacia lo desconocido, hacia una propuesta tan histriónica, tan rara, tan arriesgada, antes que quedarse con lo que estaba. Y lo que estaba era la casta, que nos había gobernado durante muchos periodos, y que se conformaba por dos sectores políticos. El que estaba gobernando, al que Milei definía como el socialismo de malos modales, y el que estaba en la oposición, al que definía como el socialismo de buenos modales. Cuestión es que la gran incógnita para el domingo pasado era si Milei ganaba en primera vuelta o no. Nadie discutía, o casi nadie, que Milei ganaba. Es decir, Milei ganaba la primera vuelta, y en todo caso habría que ver si ganaba. Yo me acuerdo que decía, es totalmente improbable un balotaje Massa-Bullrich. Segundo escenario improbable, Milei ganando en primera vuelta. Tercer escenario improbable, balotaje Milei-Bullrich. Y cuarto escenario, quizá el más probable, era versus Massa. Pero Milei siempre ganando, y Milei siempre asegurando su lugar en el balotaje. El domingo nos encontramos con que quien ganó, y ganó por un margen importante para la primera vuelta, era Sergio Massa. Y entonces, si hasta ese momento pensamos, la sociedad está tan enojada
como para votar a alguien como Milei, y lo votaba porque los últimos gobiernos, y particularmente el actual, era muy malo. ¿Qué pasó para que del 11 de agosto al 22 de octubre cambiara tanto la situación? Pero más aún, porque del 11 de agosto al 22 de octubre todo fue para peor. O sea, la inflación, que era, no sé, 7, 8%, pasó a ser 12% porque el 12 de agosto el gobierno metió una devaluación sin plan que la aceleró brutalmente. O sea, para la gente las cosas estaban peor. Y además de eso, lo otro que pasaba era que habían estallado dos fuertes escándalos de corrupción que lo tocaban a Massa directamente. El escándalo de la legislatura bonaerense, que encontraron a un señor empleado de la legislatura sacando plata de sus puestos de un cajero automático, y el otro escandaloso de todos, el escándalo de la. Entonces, si uno veía, la gente estaba enojada antes del 11 de agosto, por eso ganó Milei. Las cosas se pusieron peor del 11 de agosto al 22 de octubre, Milei tenía la chance de ganar por más diferencia. Y sin embargo, y nadie podía pensar que era presidenciable el ministro de Economía del 120, 130, 150% de inflación. Y sin embargo, la gente vota y el ministro de Economía sale primero. Y anda a explicarle eso a un extranjero o a un argentino qué es lo que pasa. Entonces, en ese contexto, uno tiende a pensar algunas cosas, que es lo que los otros, los que somos periodistas, analistas, sin presumir que sabemos todo, podemos de alguna manera acercar en base a nuestra experiencia y en base a la cantidad de datos que tenemos. A ver, primer punto, volvimos a pensar que el peronismo es muy difícil de vencer, en cualquier circunstancia. Y entonces cuando vamos para atrás, nos encontramos con que desde el 2003 para acá, desde el 89 para acá, el peronismo perdió 2 veces. Desde el 2003 para acá, en los últimos 20 años, perdió una sola vez la presidencia en la elección que Macri le ganó a Scioli por 2 puntos, o sea, un 51-49. Con lo cual, subestimarlo, decir que uno lo da por muerto, me parece que es realmente tonto. Y tal vez la tontería fue subestimarlo, porque aún en las peores condiciones, el peronismo está vivo. La situación del 2015 hoy parece un juego de niños al lado del actual, pero la percepción y la conflictividad, la grieta del 2015 era mucho más grave que la actual. Lo segundo que uno puede pensar, y vamos de menor a mayor, es que cómo las expectativas influyen en la mirada de un resultado. A ver, el peronismo hizo la peor elección de su historia. Nunca el peronismo unido sacó menos del 40%. Hasta ahora, la peor elección de su historia había sido en el 83, que sacó el 40%. Alguien puede decir, bueno, pero Scioli sacó el 37%, sí, pero el peronismo estaba dividido. El peronismo unido hubiera sacado 56%, que era Scioli versus Massa. 54% Cristina, 48% Alberto Fernández, y así sucesivamente, 50% Menem, 49% Menem, y así sucesivamente. Esta vez sacó 36%. La elección para el peronismo fue pésima. Pero claro, uno lo ve como victorioso porque lo daba por muerto y ahora está más vivo que nunca. La elección de Milei fue la mejor elección de la historia de una tercera fuerza en la Argentina. Siempre, salvo algún pequeño momento, la política argentina se dividió entre peronistas y radicales. Y después se dividió entre peronistas y Juntos por el Cambio, que era una versión del radicalismo con una centro-derecha, con la centro-derecha macrista. Como tercera fuerza que irrumpió en 2 años, lo que hizo Milei es un milagro, no ocurre en el mundo, no sucede. Sin embargo, hoy se lo ve como derrotado porque la expectativa era que ya era presidente. Con lo cual, uno ve una situación estructural donde la oposición está dividida, donde hay una nueva fuerza que irrumpe violentamente y donde el peronismo, sacando la peor elección de su historia, en un gobierno que realmente está rodeado, que genera un rechazo muy amplio de la población, cae a su piso, pero ese piso le alcanza para ser el gran favorito ante una oposición dividida. Y creo que lo tercero más importante que uno puede explicar en este momento, por qué el peronismo
va primero y Massa, pese a ser un mal ministro de Economía, puede ganar la elección, hay una cuestión de valores. En un momento me parece que se empezó a discutir otra cosa. Ya no la economía, ya no la gestión de gobierno, sino que, a ver, dicho de esta manera, en las PASO, Milei no era visto como una amenaza. Entonces nadie lo discutía, entre otras cosas porque las principales fuerzas pensaban que iban a tener que conquistar en el balotaje el voto de Milei. Entonces Rodríguez Larreta se peleaba con Bullrich, Massa se peleaba con Rodríguez Larreta y con Bullrich, y nadie miraba a Milei. Y Milei decía de todo de los que iban primeros. Cuando Milei se transforma en una amenaza, todos los focos van sobre él. Y entonces se empieza a discutir a Milei. Y entonces empieza la discusión de lo que dijo sobre el Papa, de que dijo que, bueno, que los hombres podrían tener derecho, una colaboradora de él, a renunciar a su paternidad, que reivindicaba a medias o a veces completamente la dictadura militar, que agredía mucho a todos, a periodistas, a canales de televisión, a opositores, que insultaba todo el tiempo, que habilitaba por momentos y después no la venta libre de órganos, que habilitaba la venta de niños, la privatización de calles, que en un momento muy frágil de la cuestión financiera salió a decir huyan del peso, con lo cual ofrecía un flanco para que el gobierno dijera la culpa de lo que está pasando es de este irresponsable, y aunque él pudiera demostrar o tuviera argumentos para decir el problema es de ellos, ya se metía en un debate, y así un montón. Y bueno, y después, además de todo esto, el acuerdo con Luis Barrio Nuevo, que lo acercaba a la casta, y entonces generaba otro debate sobre él. Entonces, me da la impresión, uno puede ver, que por distintas razones mucha gente se asustó. Y entonces, entre que el peronismo volvió a tener músculo, se ordenó, el aparato se empezó a mover y logró recuperar ese piso mínimo, la peor elección de su historia, pero ese piso mínimo, y que mucha gente se asustó, de repente la sociedad le puso un límite a Milei. ¿Qué pasa ahora? Obviamente, de nuevo, todo lo que yo digo, les cuento lo que estoy pensando. Seguramente ustedes pueden decir, bueno, pero falta tal cosa. Alguien puede decir, bueno, pero el peronismo también puso plata. Otro podrá reflexionar, también puso plata como todo gobierno, que o ponen plata o dan crédito o pisan el dólar, porque en época electoral todos los gobiernos lo han hecho. Pero otro podrá decir, pero este puso plata, pero eso iba a la inflación. Al aumentar la inflación se le comía todo lo que daba y generaba mucha angustia. Hay mil miradas, no hay ningún análisis que pueda ser terminante de por qué ocurren las cosas. Simplemente les cuento lo que yo estoy pensando en este momento. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay en principio una serie de hechos objetivos que son importantes marcar. El primer hecho objetivo se cae de cajón, que es que va a haber un balotaje, que el balotaje finalmente va a ser entre Sergio Massa y Javier Milei, y que en términos objetivos, por los votos que obtuvo cada uno, el que arranca con un poco de ventaja es Sergio Massa. 7 puntos en una primera vuelta es una ventaja significativa. Lo que uno puede pensar de lo que sigue, o sea, de aquí hasta dentro de 3 semanas cuando se vote de vuelta, es que depende cómo se dé la campaña, quién va a ganar. Si la discusión es kirchnerismo-antikirchnerismo, el que tiene las de ganar o el que empieza arriba es Milei. ¿Por qué? Porque el antikirchnerismo son los 30 puntos que, redondeando, que sacó él, sacó un cachito menos, y los 23, 24 puntos que sacó Bullrich. Si todo el antikirchnerismo vota junto, tiene un 54%, es el gran favorito. Massa arranca de un 37%. Si la discusión es gobernabilidad versus locura y Massa logra que pese a todo se lo vea como alguien que puede gobernar este país contra Milei, y bueno, ahí se divide de otra forma. Y entonces puede lograr que alguna gente que votó a Juntos por el Cambio o a Schiaretti diga, no, este me da un poco más de seguridad que el otro y lo voto. Y puede lograr también que alguna gente de Juntos por el Cambio se asuste por Milei y lo vote. Y entonces en ese caso el que tiene las de ganar es Massa. Por eso, dado que el arranque es, entre ellos dos tienen un, no sé, 67% de los votos, hay un 33% al que tienen que seducir, y quien sea más inteligente en lo que queda de la campaña y más hábil para ganar la elección es el que va a ganar. Después, objetivamente, hay otra cosa que ocurrió que es muy importante, que es que el peronismo arrasó en la provincia de Buenos Aires.
Y a mí me parece que si algo no debe ocurrir en el análisis político es que quien no quiere que pase algo, cuando lo ve se enoja. Yo he visto análisis de estos días que decían cosas como este pueblo incomprensible que vota a sus verdugos. Tal vez el que no lo comprenda es el que escribe la nota. Los pueblos son difíciles de comprender. Pero hay una cosa que a mí me pasa, que a mí me ayuda a pensar, que creo que si el PRO gana tantas veces con tantos candidatos distintos en la ciudad de Buenos Aires, eso quiere decir que sintonizó bien, que gobierna bien y que debe ser elogiado por lo que hace. Si el peronismo cordobés gana tantas veces con Schiaretti, con De la Sota, ahora con Yarlora, sin tener una referencia nacional, peleándose con el kirchnerismo cuando es gobierno, peleándose con el macrismo cuando es gobierno, conservándose una identidad propia, seguramente algo bueno hace. Porque son provincias, porque además las parlamentarias pierden, porque aún las provincias que son más feudales a veces cambian, por ejemplo Santa Cruz ahora acaba de perder el kirchnerismo, o sea, nadie tiene la vaca atada. Si renueva y renueva y renueva es porque algo bueno hace. Y si Kicillof gana por la distancia que gana, 45 puntos, es una enormidad en la provincia de Buenos Aires, seguramente hay que ponerse a mirar, pese incluso al escándalo de Insaurralde, pese a todo eso, qué es lo que hace bien que la gente lo vota. Yo tengo algunas respuestas, no viene al día, pero también son tentativas de respuesta, no viene al caso en este momento. Con lo cual, lo otro que uno ve después de la provincia de Buenos Aires es que gane quien gane la elección en la presidencial, el peronismo sigue vivo. ¿Qué es? A ver, es una cosa de lugar común. Pensar que alguien puede matar al peronismo, me parece que de repente un día nos sorprendemos y el peronismo sacó el 8%. Puede pasar una serie de... Pero es una fuerza muy poderosa, muy plástica. Puede pasar de Menem a Cristina y de Cristina a Massa y en el medio de Alberto Fernández y reconfigurarse y encontrar nuevas personas y ver cómo hace y de repente sobrevive. Y si no tiene el poder, está ahí del poder. Son muchos años de cultura de mantener el poder en la Argentina para pensar que de repente va a venir alguien y por arte de magia puede perder una elección, puede perder 3 elecciones. Pero en algún momento uno mira esta. Igual el comunismo desapareció, el PRI desapareció o se achicó al mínimo. Nada tiene, los imperios caen. Pero predecirlo es un acto de soberbia, de inconsciencia y de ceguera antiperonista, que yo entiendo las pasiones políticas, pero a veces obnubilan lo que puede pasar. Con lo cual el peronismo, luego de ganar la provincia de Buenos Aires, va a seguir siendo un actor muy importante y dentro del peronismo la herencia del kirchnerismo, porque Kicillof es eso. A ver, pensando un poquito más en el futuro, porque hoy no sabemos si gana Milei o Massa, aunque así, a ver si como hace... Yo hubiera dado esta charla hace una semana, les hubiera dicho, mi duda es si Milei gana en primera vuelta. Hoy tiendo a pensar que gana Massa, porque yo hago este cálculo, pero por ahí me venden 3 semanas y dice, che, boludo, no tenía ni idea, me ha pasado muchas veces. Pero hago el siguiente cálculo. Macri ganó 41 a 59. Perdón, 51 a 49. Conozco mucha gente que lo votó aquella vez que no va a votar a Milei. Solo con ese cálculo, más aparato, más guita, más experiencia, más el caos que estamos viendo en estos días, me da que gana Massa. Pero de ninguna manera diría que esto está cerrado. De ninguna manera, porque veo los índices de rechazo al gobierno, y entonces creo que hay un margen de sorpresa que es el que nos pasó este domingo y hace 2 meses que puede darse de nuevo. Pero de cualquier manera, gane uno o gane otro, déjenme decirle algunas cosas que me parece interesante o por lo menos que creo que puede aportar algo sobre el futuro. A ver, primero, hay algo que nadie está viendo o que poca gente está viendo, que hay una brutal renovación generacional en la gente que conduce la política del país. Cristina tiene 70 años, Alberto Fernández tiene 64, Macri creo que tiene 65, y gane quien gane la presidencia va a ganar un hombre de 51 o 52 años. Creo que Milei nació en el 71 y Massa en el 72. La provincia de Buenos Aires está gobernada por un hombre de, creo que es del 70, Axel Kicillof, o sea, 53 años, pero estamos hablando de gente de 50 años. Maximiliano Puyaro en Santa Fe y Martín Yarlora en Córdoba, que es el heredero, uno es de Perotti, que tiene cerca de 70, y el otro es de Schiaretti, que tiene 73, 74, y son gente de 50 años. Con lo cual uno ve
que hay un recambio generacional muy fuerte en la política argentina, y eso es difícil saber qué significa, pero significa algo importante. Por ejemplo, cuando la democracia volvió, todos ellos eran nenes que recién con suerte entraban a la secundaria, con lo cual su experiencia política entera tiene que ver con la democracia. Se va una generación que tuvo un gran mérito, que fue la consolidación democrática, con los valores democráticos, la alternancia, un sistema que no existía en la Argentina y que milagrosamente, pese a todas las crisis económicas, sigue existiendo. Arranca una generación que da la democracia como un hecho, pero que vio que la generación anterior fracasó en algo muy importante, la estabilización de la economía, y su gran desafío, la marca que pueden dejar, es lograr que el país sea estable y que retome una senda de crecimiento a largo plazo. Pavada de desafío, ¿no? Lo otro que se puede decir es que hay tres miradas, que es muy interesante esto, por lo menos para mí, sobre cómo encarar el gran desafío económico que tiene la Argentina. A grosso modo, la Milei, expresarla sin todo el ruido que hay alrededor, sin todos los gritos, sin todas las amenazas, sin todo lo que le permitió a él crecer y ahora le pone un techo, básicamente se diría de esta manera: el problema central es la inflación. La inflación tiene una sola explicación, que es la emisión que deriva del déficit fiscal, con lo cual, si uno arregla el déficit fiscal, logra el equilibrio fiscal y con eso no emite más y además le pone un cepo a cualquier tipo de emisión en el futuro mediante la dolarización, la Argentina vence la inflación, eso genera confianza, todo el capital que anda dando vueltas empieza a invertir y la Argentina empieza a crecer. Esa es la mirada de la alianza, hoy la alianza Milei-Macri. Hacer lo mismo pero más rápido era Milei. Dentro del peronismo hay dos miradas y esto tiene que ver con la historia. Hay un sector del peronismo que piensa la política y la gestión económica como una política conciliadora con empresarios, con el poder internacional, quiero decir con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, con los medios de comunicación, con las corporaciones empresarias, con el sector agropecuario. Hay otro sector del peronismo que históricamente ha tenido una confrontación muy fuerte con todos estos sectores. De nuevo, Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el sector agropecuario, las corporaciones mediáticas, las corporaciones empresarias, etcétera, etcétera, etcétera. Las dos representaciones más fuertes de estas dos corrientes del peronismo son dos presidentes. Uno es Carlos Menem en los 90, el peronismo de las relaciones carnales. Otra es Cristina Kirchner, no Néstor Kirchner, sino Cristina del 2007 al 2015, que cambió las relaciones carnales por la relación con Hugo Chávez. Por ser muy esquemático, todo es más complejo, pero dado el tiempo sigamos esquemáticos. Esos dos sectores confrontaron desde el 2008, cuando se produce la crisis de la 125 del campo, se rompe el peronismo y de un lado queda el sector de confrontación, que es Cristina Kirchner, y del otro conciliación, que es el peronismo cordobés, que es Felipe Solá, que es Sergio Massa, que rompe con el kirchnerismo y le gana con este discurso: se acabó la grieta, los voy a meter en cana, voy a barrer a los ñoquis de la campo, Alberto Fernández, y dentro de aquel sector más dócil, Daniel Scioli. Cristina, desde que no puede ser reelecta, siempre elige moderados para gobernar. Elige a Daniel Scioli, elige a Alberto Fernández y elige ahora a Sergio Massa. Pero se pelea con ellos. Lo que ha pasado en este gobierno, en el gobierno que está terminando ahora, a mi entender, es que la pelea entre Alberto y Cristina fue una pelea de egos, una pelea de ambición, pero también una pelea de concepción. Si el sector más conciliador piensa que en la lucha contra la inflación lo que uno pueda aportar controlando precios es muy poco, del otro lado creen, no, el problema son los empresarios, porque son avaros, porque son si los controlamos, logramos controlar la inflación. La mirada de ambos sectores sobre cómo fue el gobierno de Cristina son completamente distintas. Uno dice, hicimos todo bien y fíjate qué bien que terminó, que volvimos 4 años después. El otro lado le dice, pero ¿cómo que hiciste todo bien? No controlaste la inflación volvió por culpa tuya, no controlaste la cantidad de divisas, perdimos la soberanía energética. Y entonces había dos gobiernos en uno. Esos dos gobiernos, cada uno trató de defender su concepción
de qué hacer con los medios, con la justicia, con la emisión, con el control de precios, con la lucha contra la inflación, con la política exterior, y una pata trababa a la otra permanentemente, y esa forma de trabar una pata a la otra terminó con la inflación que tenemos, con la caída de reservas que tenemos, y con el despido, la expulsión del gobierno del único plan económico que tenía algún viso de coherencia, que era el plan de Martín Guzmán, aunque uno podría discutirlo, pero como nunca se pudo poner en práctica, terminó saltando por el aire en medio de un caos total. El desafío, si gana Milei, el desafío es poner en marcha un plan que logre el equilibrio fiscal, que es muy difícil, en medio de un clima donde él es minoría y donde no tiene mayoría parlamentaria. Si gana el peronismo, el gran desafío que tiene el peronismo es lograr conciliar esas dos visiones para hacer un plan económico coherente. Esas dos visiones hoy no están representadas, o por lo menos no por sino por alguien que no tiene las pasiones de ella, pero sí tiene muchas de sus ideas, que es Axel Kicillof. Y otra más conciliadora es Sergio Massa. Sergio Massa es la propuesta más de derecha que postula el peronismo desde Menem. Ahora, de hecho, hay una vuelta por Instagram. Menem entra, no sé si ustedes se acuerdan, a la casa de Gran Cuñado, y hay muchos imitadores y está el imitador de Massa. Y cuando Menem lo ve, el verdadero Menem, le dice, ¿qué tal, ahijado? Y le recuerda que fue padrino de su casamiento. Cuando Massa habla de Menem, habla con admiración. Nunca lo van a escuchar decir algo crítico. Y Milei también. Kicillof jamás hablaría con admiración de Menem. Con lo cual uno ve en el peronismo el mismo desafío que hubo y en el cual falló en el 2015. Que los que creen que hay que confrontar con el poder económico y los que creen que hay que conciliar con el poder económico encuentren una fórmula conjunta. A ver, digámoslo así, ¿cuánto de cada cosa? En general, cuando se ponen en los países que han hecho planes de estabilización, yo no soy economista, pero es algo que me apasiona, uno estudia y los planes de estabilización exitosos no se reducen al equilibrio fiscal. Son planes que tienen que ver con, que miden una relación entre los distintos precios de la economía, miden cómo está el tipo de cambio en términos de competitividad para generar divisas, buscan aumentar la cantidad de reservas del país para que no haya saldos con el dólar, buscan también el equilibrio fiscal y buscan un acuerdo de precios y salarios que de alguna manera conforme a todos. Entonces eso requiere un gran talento político, cuánto de cada cosa, negociación con sindicatos, negociación con empresas que permita. Es muy difícil de hacer, por eso pasan los gobiernos y nadie lo logra. Pero para eso lo primero que tiene que haber, no puede estar explotada la interna oficial. Y el gran desafío, por eso de nuevo, es qué va a pasar entre una mirada y la otra, entre la mirada que expresa Massa y la mirada que expresa Axel Kicillof. Y dentro de esas dos personas, todo un circuito de complejidades y de personajes que interfieren. Desde el lado político y de todos los factores de poder de la sociedad. Por ejemplo, muchos empresarios. A ver, de todas maneras, y para ir terminando con la charla, lo más divertido, interesante, novedoso que pasa, no es en el futuro, no es en el pasado, no tiene que ver con el resultado electoral, no tiene que ver con el balotaje, sino que está pasando ahora, en este momento, ahora, exactamente ahora mismo, que es la ruptura de Juntos por el Cambio. La ruptura de Juntos por el Cambio que se produjo hoy, hay que ver hasta qué punto llega, pero me parece que es muy profundo, expresa que la gran fuerza política que armó Macri para mí tuvo un momento como político genial. Realmente a mí me deslumbró Macri como político, más allá de que pudiera estar de acuerdo o no con lo que proponía para el país, porque es la persona que fundó el primer partido político nacional después de Juan Domingo Perón. El peronismo era totalmente hegemónico hasta que Macri aparece en la capital y desde la capital empieza a tener alianzas, es plástico, es flexible. Quería ser presidente en el 2011 y cuando ve que Cristina, después de la muerte de Néstor Kirchner, arrasaba, se protege y no se presenta. En el 2013 ve que Massa podía ganarle a Cristina y le regala la provincia de Buenos Aires, o sea, se alía con Massa. Después se presenta y podía aliarse con Massa haciéndolo candidato a gobernador y dice, no, yo soy el cambio, voy con María Eugenia Vidal y le gana a todos. Y después
aun cuando pierde, saca el 40%, y a los 2 años después, Juntos por el Cambio, ya tenían dirigentes nuevos que no conocíamos, no solamente en la capital, en todas las provincias del país. Perdía y sobrevivía. Es impresionante lo que hizo Macri. Y de repente lo explotó. Que uno dice, visto desde hoy, parece muy fácil lo que tenía que hacer. Decidían, negociaban qué había para cada uno, y entonces Rodríguez Larreta era candidato a presidente, Patricia Bullrich era candidata a la provincia de Buenos Aires, juntos iban para... Y no había forma, me parece, de entrarle a eso. Hubieran sacado muchos votos, no se hubieran peleado. Eran 2 personajes en ese momento muy atractivos. Uno era más duro, otro era más conciliador. Lo que hicieron Massa y Axel Kicillof. Sin embargo, Macri apoyó la ambición de Patricia, sin la cual Patricia no podría haber sido candidata. Después que Patricia ganó, empezó a apoyar a Milei. Y hoy, y después que gana Milei, rompe Juntos por el Cambio, porque lo que han hecho en estos días es muy impresionante. A ver, hasta donde yo entiendo la política, el movimiento lógico hubiera sido que después de todas las cosas que se dijeron Milei y Patricia, le preguntaron a Patricia 20 veces y digan, mire, yo tengo un problema porque no quiero que gane el kirchnerismo, pero Milei me insultó mucho y la verdad que tampoco confío en la capacidad de gobierno de Milei. Y fuera un tema, ¿qué va a hacer Patricia Bullrich o qué va a hacer Mauricio Macri? Y 5 días antes que Patricia Bullrich dijera, mire, lo estuve pensando, me cuesta mucho lo que voy a hacer, tengo dudas sobre Milei, pero mi prioridad es derrotar al kirchnerismo, yo voy a apoyar a Milei, y que hubiera sido una noticia después de mucho pensamiento y que eso por lo menos le hubiera dado algo de credibilidad al proceso ese de decisión. Y además en el medio había algunas semanas para convencer a algún gobernador de la Alianza, para convencer a algún sector del radicalismo, no salir a la carga barraca solos. Ahora, lo que pasó en estos días a mí me tiene muy impresionado por la impericia. Más allá de lo que pasa. ¿Por qué? Porque salieron Macri desde bambalinas y luego Patricia y su candidato Luis Petri, el candidato a vicepresidente, y hoy a la mañana dijeron nosotros apoyamos a Milei. Entonces la pregunta que le hacen a los dos es, ¿pero cómo? ¿No era una terrorista? ¿Pone bombas en jardines de infantes? ¿Y vos dejás que te apoye? Eso para Milei. Y además, no era la casta. Milei tiene declaraciones de hace una semana diciendo Patricia Bullrich es peor que Massa. ¿Y entonces por qué aceptás la alianza de ella contra él? Y entonces eso que hace Milei a mí me da la impresión de que es muy poco inteligente. ¿Por qué? Porque fue tan fuerte la manera en que él creció hasta el 30%, hasta 2 días antes de la elección, diciendo cualquier barbaridad, que ese 30% que lo siguió por eso, corre el riesgo ahora de desilusionarse, que es, por ejemplo, lo que está diciendo Amalia Granata. Yo le creía a este tipo. Y ahora mirá lo que hace, arregla con la casta. Amalia Granata y muchos otros que lo están diciendo por todos lados. Y al mismo tiempo, por el lado de Patricia, la pregunta es, ¿pero cómo te humillás de esta manera? Si hasta hace 10 horas decías, es pésimo, es loco, es todo lo que dijo, no puede gobernar, y ahora lo vas a apoyar. Y entonces de repente uno ve, una oposición que estaba dividida en 3. Rodríguez Larreta por un lado, que no se sabe qué opina porque está callado, con Rodríguez Larreta del radicalismo, la coalición cívica, por otro lado Macri y apoyando a Patricia Bullrich, y por otro lado Milei. Y frente a esa oposición dividida en 3, el peronismo, que es un partido de poder, se mata de la risa. Les dice, te estamos ganando con nuestra peor versión, con el gobierno que más rechazo tuvo alguna vez, y si no me ganas ahora, olvídate, no me vas a ganar nunca. Eso no siempre es así, eso es la soberbia del que gana, que me parece que los políticos profesionales saben que Cristina tuvo el 52% y 2 años después perdió. Macri, lo que está pasando con Juntos por el Cambio estamos viéndolo, lo que pasa con Milei estamos viéndolo. Graves errores llevan a grandes derrotas, con lo cual nadie puede asegurar, si algo, como decía mi abuela, si hay algo difícil de pronosticar es el futuro. Lo que pasa es que lo que uno ve en estos días es una dinámica donde la oposición se destruyó a sí misma, el sector más razonable de la oposición dejó entrar en base a una pelea fratricida como pocas veces yo vi, dejó pasar a alguien que tiene un techo por su estilo, y del otro lado está la máquina de poder más importante de la Argentina, que es el peronismo, y que me parece que hoy en día, si uno ve la dinámica, tiene grandes chances de, contra todo pronóstico, habiendo hecho un gobierno muy accidentado por las cosas que debió enfrentar y muy malo por la manera en que enfrentó esas cosas, puede ser reelecto en pocas semanas. Muchas veces me preguntan,
y cierro con esto, no sé si va a haber tiempo para preguntas, me quedan 7 minutos, por lo menos lo que dice acá, y en todo caso los organizadores me dirán qué hacemos. ¿Cómo veo el futuro? Yo no sé cómo veo el futuro, pero me doy cuenta que hay algunos elementos para ser medianamente optimistas. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, el año que arranca, este año tenemos récord de inflación, también con una sequía muy terrible y con un desempeño de la actividad económica que, si uno lo ve, el dato que salió ayer respecto del mismo mes del año anterior es menos 1%, no es una recesión grave. Si uno le quitara el efecto de la sequía, este año la Argentina hubiera crecido. Y el año que viene la Argentina no tiene esa sequía, con lo cual va a tener un ingreso de dólares, 20.000, 25.000 millones de dólares, que va a aliviar la situación de reservas. Luego, me parece que la ecuación energética está cambiando y que hay muchos gobernantes como desesperados por acelerar ese proceso. Si se recompone el poder de alguna manera, ya sea con Milei Macri o con Massa Kicillof, tal vez haya espacio para acelerar ese proceso que le genere más dólares a la Argentina. Y lo otro que veo es que gane quien gane, hay mucha convicción, además que parte de la negociación con el fondo implica eso, de que hay que reducir el déficit fiscal más rápido o más progresivamente. Si uno junta todas esas cosas, da la impresión de que la Argentina tiene una chance. Mucha gente que vos preguntás, economistas del exterior, de acá, de distintas líneas políticas, te dicen la Argentina tiene muchos recursos para salir adelante en 1, 2 o 3 años. Ahora, en un momento yo puse un condicional, si el poder se reconfigura, es decir, si no la chocan. Y nosotros, todos nosotros que tenemos cierta edad, los hemos visto chocarla tantas veces que quien se quema con leche ve una vaca y llora, y uno los ve con sus defectos, con sus contradicciones, con sus peleas, con la poca importancia que le dan a las cuestiones técnicas de la economía que son tan relevantes, y uno tiene miedo que la choquen. No sé, esto es una breve síntesis de lo que puedo contarles hoy en un momento que es, para quienes somos periodistas políticos, analistas políticos, muy apasionante porque todo está cambiando. Si ustedes tenemos 5 minutos, quizá lo podemos extender, no sé si les parece, a 10 minutos, y escucho 2 o 3 preguntas que a alguno de ustedes les parezca pertinente efectuar. Ernesto, yo tengo algunas preguntas, no sé si el público también, pero coincido en algo que mencionabas y que lo dijiste casi al pasar, pero Kicillof en la provincia de Buenos Aires como la continuidad del kirchnerismo, y algo bien habrá hecho para sacar el 45%. ¿Tenías algunas ideas ahí? ¿Qué hizo bien durante estos 4 años para renovar, para entender un poquito ahí cómo funciona también la principal provincia del país en cantidad de personas a la hora de votar? No, es muy breve. Es algo que hay que estudiar, pero me parece que hay una gestión muy trabajosa y muy potente. Es decir, que hay un grupo de gente que labura mucho y que labura mucho distrito por distrito. Es decir, tratar de entender dentro de los recursos que tienen cuáles son las obras más importantes que requiere cada distrito, y después hubo una política de crédito barato en el último tiempo que es muy importante para la gente porque le alivia, sobre todo a jubilados, etc. Hay además, me parece, por lo que yo he escuchado de empresarios, y tampoco pondría la mano en el fuego por esto, pero que hay 2 sectores. Si bien Insaurralde era el jefe de gabinete, Insaurralde era un jefe de gabinete impuesto desde afuera, pero que el equipo de Kicillof, en lo que refiere a obra pública, es un equipo que no pide coimas y que exige cumplimiento de tiempos. Y eso genera una eficiencia en la obra pública, que el otro mecanismo es yo te cobro la coima, pero vos haces lo que quieras, es muy autodestructivo. Me parece que hay un laburo intendente por intendente, me parece que hay una cosa que se refleja finalmente en la votación que obtuvo. Pero tampoco me jugaría la vida por esto, porque 2 meses y medio antes había obtenido 10 puntos menos o 12 puntos menos. Lo que pasa es que eso, más el peronismo asustado y decidido a conservar el poder, termina siendo una elección que equipara a las mejores elecciones, o casi, de Scioli. Es muy impresionante con lo que pasó de la pandemia, de la malaria económica, etcétera, que un gobernador gane por la diferencia que obtuvo. De cualquier manera, para atenuar sus méritos, hay que decir que en la inmensa mayoría de las provincias ganaron los oficialismos.
con lo cual hay algo de las dirigencias intermedias que están logrando como administradores hacer las cosas bien. Por eso cuando se dice que la política es toda una mierda, a mí me parece que se subestiman algunas cosas. El gran déficit de la política argentina, el gran déficit es la estabilidad económica. Y eso no se decide a nivel provincial ni municipal, sino en el gobierno nacional. Y ahí es, bueno, es el desafío que hay, ¿no? Ernesto, yo te voy a hacer dos preguntas. Una muy cortita, la dejo para el final, y esta, porque acá, si bien hay laboratorios de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos mucha afluencia de público de distintas provincias del país. ¿Notás que este discurso de salir un poco de los pituquitos de capital prendió y se vio reflejado en lo que obtuvo Schiaretti, y que eso puede ser un discurso que tenga cierto futuro? No lo sé, porque Schiaretti sacó un 7%, no me doy cuenta si eso fue parte del debate. Me parece que hay algo, una persona para escuchar, porque está fuera de la pelea actual y al mismo tiempo estuvo en todas las peleas de campaña, es Durán Barba. Me interesó mucho lo que venía diciendo en cada momento Durán Barba, y hay algo que dijo que para mí es estructural. Dijo, la gente tiene derecho a pasarla bien, a comerse un choripán, a ir al cine, a comerse un helado, etc. Si hay una política que toca todo el tiempo a ir a un velorio, y puede ser que a esa fuerza política le cueste mucho ganar. Se refería a Juntos por el Cambio. Cuando todo lo que hablaba Juntos por el Cambio de qué iba a hacer sonaba, che, estos van a hacer un ajuste y yo voy a sufrir. Van a subir las tarifas y yo voy a sufrir. Y no había nada de alivio, por más que el plan, que eso es otra discusión, el plan que propusieran fuera el mejor económicamente o no, que también se puede discutir. Hay en los sectores ortodoxos de la economía la idea de que confronta, y por eso dice somos mejores que el populismo se la gasta todo ahora y se juega el futuro en lo que gasta ahora. Está bien, pero la gente común, la que no está bien, cuando dice se la gasta todo ahora, dice, bueno, yo algo de eso voy a pescar, con lo cual el populismo me está registrando. Y los que dicen, me lo ahorro para después, no sé si después me van a dar algo. Entonces, por eso, Durán Barba, cuando habló con Macri, cuando siguió la campaña de Macri, ¿se acuerdan que Macri decía, yo no voy a tocar el fútbol para todos, yo no voy a tocar la asignación por hijo? Macri era un hombre de centro cuando ganó en el 2015, era un moderado, pero dijo, voy a hacer algunas reformas. Claro, Macri quedó atrapado en la lógica que lo llevó al poder y hoy está arrepentido porque dice, yo quería ser Trump y me hicieron parecido, no sé, a Felipe González, y no quería ser Felipe González, y por eso perdí. Y entonces se radicalizó a punto de no proponerle algo a la gente ahora. Y me parece que eso fue muy, muy importante en esta elección, y me parece que siempre, lo que generó un gran desafío, porque las fuerzas más ortodoxas tienen que hacer campaña diciendo que van a hacer acá algo distinto, pero de lo que pueden hacer. Ahora, tal vez podrían pensarlo distinto. Hay una forma de vincular presente y futuro que no sea tan duro para la gente común. Y entonces, frente a eso, en esa dinámica le da una ventaja muy grande al peronismo, que le dice, yo te voy a cuidar. Después no los cuida o los cuida más o menos, pero siempre está mirando un poquito ahí. Entonces, eso para mí en la dinámica genera una ventaja para el peronismo que me parece que la centroderecha todavía no sabe cómo resolverla. Bien, Ernesto, y la última. No te pido, digamos, un pálpito, un pronóstico, pero en base a tus años de trayectoria cubriendo elecciones hace muchos años, ¿quién gana? No, bueno, yo un poco lo dije. Digo dos cosas. Yo pensé que antes de las PASO pensaba que Milei iba a salir tercero y salió primero. Para la primera vuelta yo pensaba que Massa salía como con suerte segundo y Milei primero. O sea, vengo de dos equivocaciones bastante graves. O sea, y si yo miro la dinámica que veo hoy, los puntos y los proyectos al futuro, creo que hoy la principal ventaja es para Sergio Massa. Creo que además veo las encuestas. Hay una encuesta, dos encuestas que salieron en estos días. Una que publicó Clarín hace un rato y otra que todavía no se divulgó, pero yo la tengo. Las dos acertaron que Massa iba a salir primero, con lo cual son encuestas que uno puede entender que están midiendo bien en este momento. Una le daba hace 10 días 12 puntos de ventaja en un balotaje a Milei frente a Massa y ahora le da 0,5 a Milei. La otra encuesta le daba parejo el balotaje antes de las elecciones y ahora le da 8 puntos arriba a Massa. Con lo cual uno ve por tendencia y por el clima que hay y por los errores que está cometiendo, que yo creo que está cometiendo Milei, creo que
no sé, profesionalismo, y por plata, y por aparato, y por estructura territorial, y por capacidad para generar medidas de gobierno, lo que queda, creo que... y porque hay otro efecto que se ve estos días. Cuando ganó Milei, lo que se generó es inestabilidad. El dólar voló, la inflación aumentó, y ganó Massa y todo se calmó. Entonces, eso también es algo que la sociedad ve. Ahora, ¿está cerrado? No. Si uno mira de nuevo los índices de gobierno, el rechazo es 7-3. Y Massa sigue siendo el ministro de Economía del gobierno. Y el vicepresidente, el candidato a vicepresidente, es el jefe de gabinete de gobierno. Si Milei logra imponer este eje, Milei gana. Con lo cual, aguantemos la ansiedad y en 3 semanas lo sabremos. Bien, un aplauso enorme para Ernesto Tenenbaum.